Me comencé a quedar dormido y en eso escuché que un niño gritaba que se ahogaba. Esta persona ya no solo me veía, sino que comenzó a acercarse a mí queriendo tocarme las piernas. Yo veo como una canica entra al baño y se queda entre mis pies. Y el sacerdote le dijo, mira, yo no sé nada sobre temas paranormales, por si acaso yo no hago exorcismos, no tengo ni idea de qué hacer en esta situación. Esto me pasó en el año de 1993 en Japón. En esa época había rentado un nuevo departamento con mi hermana y mi amiga. Habían pasado 2 días que ya arreglamos todo el departamento. Fuimos todas a dormir y estando cada una ya en su cuarto, escuchamos que en la cocina sonaban los platos y las ollas, como que las sacaban con rabia, así las movían. Entonces yo desde mi cuarto dije, ¿qué pasa? Y mi hermana y mi amiga, ambas de diferentes cuartos, dijeron, no, no soy yo, no soy yo. Entonces, cuando salimos del cuarto a mirar hacia la cocina estaba intacta. Pasaron como 1 semana y media y yo me puse mal una noche, estaba mal. Entonces dije, no, mañana no voy a trabajar, pues me sentía mal. Resulta que al día siguiente, eso de las 11 de la mañana, me levanto y ya me sentía mejor. Mi hermana y mi amiga ya se habían ido a trabajar. Entonces dije, me voy a poner a lavar un poco de ropa. Entonces me dirigí hacia el área de la lavandería. Pero para esto, en esa época, las lavadoras en Japón son como rectángulas y tienen una tapa y las puedes colgar al costado de la máquina. Entonces yo agarré la tapa, la colgué a un costado, metí la ropa, la programé y dije, bueno, me voy para el lado de la cocina. Pero la lavandería estaba al costado de la cocina. Entonces yo podía ver desde donde me disponía a lavar los platos, podía ver la lavandería. Yo estaba lavando los platos y en eso escucho ¡pum! Un sonido bien fuerte. Entonces cuando volteo, veo la tapa de la lavadora cerca de mí. Entonces yo miré así y dije, ¿qué? Entonces uno busca rápidamente la lógica. Entonces yo levanto la tapa y me acerco a la lavadora y digo, si cae, para ver si rebota, ¿no? Pero nada, entonces no había lógica de que desde la lavandería hasta cerca de mí cayera la tapa. Y justo cuando yo estaba haciendo esta interrogación en mi cabeza, escucho dentro de mi cuarto ¡cric! Como un sonido así, ¡cric! Entonces dije, Entonces me acerco así a mirar a mi cuarto y en medio de mi cuarto el reloj despertador que solía tenerlo encima del parlante del equipo estaba en medio de mi cuarto, pero abierto, como si lo hubieran destrozado en medio de mi cuarto. Y eso sí me asustó horrible y entonces yo levanté, puse el equipo y le subí todo el volumen porque me moría de miedo. Y dije, a mí no me van a venir a fastidiar, dije, y subí el volumen. Entonces cuando llegó mi hermana y mi amiga, les conté y bueno, comenzamos a investigar qué había pasado en el departamento y nos contaron que efectivamente en ese departamento había habido un brasilero que se llamaba Fausto y que había fallecido ahí. Entonces nosotras cuando salíamos o entrábamos siempre decíamos, hola Fausto, ya llegamos, Fausto, cuida la casa. Hasta que llegó el verano, bueno, ya el verano es en agosto y estábamos de vacaciones y llegó una amiga de la amiga que vivía con nosotros. Y entonces esta amiga hacía cosas en la casa que nosotros no nos gustaba mucho. Disculpa la indiscreción, ¿qué hacía esta chica? ¿Qué cosas hacía? Por ejemplo, agarraba nuestras cosas, ¿no? Sin pedirles permiso. Ajá, sin pedirnos permiso, ¿no? Okay. Sí. Y nosotros decíamos, no queríamos que estuviera en la casa porque tenía algunas actitudes que no nos gustaban. Como era vacaciones, decido salir con mi amiga a pasear. Y se quedó en la casa mi hermana y la amiga de mi amiga.
Entonces, debo decir algo, que las puertas de los cuartos de allá de Japón se abren, son corredizas las puertas, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando mi hermana estaba en su cuarto y la otra chica estaba en el suyo, se escuchaba como que abrían y cerraban las puertas, abrían y cerraban las puertas. Entonces mi hermana dijo, ¿qué le pasa? ¿No? Entonces la chica al oír esto dice que le dijo a mi hermana, ¿qué estás haciendo? Y mi hermana le dice, no soy yo. Entonces cuando sale, la chica ve que nadie, o sea, ni una ni la otra había sido la que estaba abriendo y cerrando las puertas. Y la chica al ver esto se quedó aterrada y fue lo único que hizo que ella saliera del departamento. Y nosotros cuando llegamos, llegamos cuando ya estaban los vecinos, porque como la chica esta hizo bastante escándalo, llegan los vecinos y nos dimos con que ella decía que alguien le había movido la puerta y no sabía quién era. Y bueno, y nosotros agradecemos a Fausto porque creemos que fue él que la alejó, la sacó del departamento. Y esa es mi historia. Estas historias me pasaron cuando trabajaba en Plaza Limansur para el 2012. Mi historia comienza cuando estoy trabajando para el área de esparcimiento de metro de Chorrillos. Es un área que no está abierta para el público en general. En realidad es solamente para trabajadores. Esto se encuentra detrás de la granjita. Cuando yo llegué era un lugar bastante tranquilo, no muy concurrido porque solamente llegaban los trabajadores para verano porque hay piscinas, hay canchas de vóley y de fútbol. Una de las experiencias fue de que cuando yo iba a marcar tarjeta para mi salida, salgo del lugar de donde yo había marcado. Normalmente no se marca tarjeta ahí porque es un lugar de instrucción para los cajeros que llegan a Plaza Limansur. Entonces yo entro, marco mi tarjeta y voy saliendo y con la paciencia que me caracteriza, cierro la puerta atrás de mí y cuando giro, al final del jardín puedo divisar un perro negro grande que no se pudo haber infiltrado en Plaza Limansur. Es muchísimo más grande que un gran danés. Yo me lo quedé mirando como diciendo, ¿qué estoy mirando? Más o menos voy a hacer lo que hizo el perro, que me quedó mirando de esta manera y me giró la vista como diciendo, ven hacia mí, ¿no? Y se fue hacia la oscuridad de las canchas. Entonces ahí yo dije, esto no es conmigo. Me fui a cambiar y salí corriendo, ¿no? Esa fue una de las experiencias. También, por ejemplo, estaba la jornada muy aburrida porque no hay mucha concurrencia a ese lugar. Entonces le dije, Pedro, voy a descansar un rato al tópico. Él sabía lo que pasaba ahí en Plaza Limansur, ¿no? Entonces me dijo, sí, normal. Yo giro hacia el tópico y entro. Y cuando me echo en la camilla del doctor, me voy quedando como que más o menos dormido, dándole la espalda a la puerta y en eso me comienzan a acariciar toda la espalda. Es mi compañero, primero dije, ¿se está jugando una broma o qué? No. Entonces me volteé poquito a poquito y no había nada. Dije, me senté un rato porque sé que uno no se tiene que asustar teniendo esas experiencias. Me senté, traté de tranquilizarme, me paré y salí despacito del tópico, ¿no? Y la última que me ocurrió para cuando yo dije, no quiero más estar en este lugar. Aunque el trabajo era muy tranquilo, me dio muy mala espina. Que yo estaba solo y entonces tumbado en la oficina me comencé a dormir en el sillón, ¿no? Al frente de la computadora. Me comencé a quedar dormido y en eso escuché que un niño gritaba que se ahogaba. En ese momento me tiré de la silla y salí porque dije, ¿cómo un niño puede haber atravesado la reja y se ha de quedar a la piscina, ¿no? Me acerqué a la piscina y no había absolutamente nada. Recorrí toda la piscina porque es una piscina bastante grande y no había nada. Después de esta última experiencia que me ocurrió escuchando al niño que se ahogaba, yo dije, no quiero estar acá, algo va a ocurrir. Y ahí fue que yo decidí renunciar. Y efectivamente, en 2012 se ahogó un niño en Plaza Limansur. Ese niño era mi amiguito, pues. No se pudo hacer nada por él, ¿no? Pero lo que más me
me desencaja es de que se ahogó con todos alrededor. Entonces, pues eso es una de las experiencias que yo dije, qué fuerte, ¿no? Pobre niñito. Esta fue una de las experiencias que me ocurrieron en Plaza Limasur. ¿Te gusta el contenido de misterio y lo paranormal? Síguenos en Instagram, Facebook y TikTok. Estamos con Materia Paranormal. Ahí podrás encontrar historias paranormales, datos de películas, sorteos e información de nuestros próximos eventos. Así que ya lo sabes, Síguenos y entérate de todas las novedades que tenemos para ti. Eso me pasó en Cusco en octubre de 2021. Estaba volviendo de mis días libres de Lima hacia Apurímac. Yo, para poder ir hacia mi centro de salud, en realidad no tenía un transporte directo, ¿no? Yo tenía que hacer la escala Lima, avión hasta Cusco, y de Cusco tomar un bus o un móvil particular unas 6 horas hacia adentro, ¿no? Entonces, habían pasado unos 3 meses desde que había comenzado el Serums. Y la verdad es que yo me sentía muy cansado. Yo estaba caminando por este pasaje o este bulevar que está al lado del Mercado San Pedro en Cusco, esperando la hora para tomar mi carro para ir hacia mi centro de salud, ¿no? Y de pronto un señor mayor, ya será pues 70 años, me jala de la mano de la muñeca y me dice: señor, venga, tengo para vender amuletitos, cadenitas, ¿no? Pulseritas. Y yo, no, señor, muchas gracias, ahí nomás. Señora, usted le tiene mucha envidia. Y ahí es donde me captó mi atención. Usted inició un trabajo nuevo hace poco. ¿Sabe qué? En su trabajo hay una mujer que le tiene mucha envidia a usted, porque ella no puede ser lo que usted es. Así que esta persona siempre le va a buscar y le va a decir el mal. Por eso usted le está yendo súper mal, ¿no? Usted está teniendo muchos problemas en el trabajo. No se lleva bien con sus compañeros de trabajo. Usted se siente solo. Y en ese momento me llamó mucho la atención porque coincidían muchas cosas con las que me estaban pasando. Me sacó del bolsillo una pulserita y me dijo: mira, esta es una pulserita de ojo de tigre. Es una pulserita, son unas piedras especiales que van a absorber toda la energía negativa que está a tu alrededor. Úsala, me dice, y vas a ver cómo todo va a ir mejor. Y le pregunté: bueno, ¿y cuánto me va a costar el ojo de tigre, ¿no? Me dice: no, tu voluntad nada más. Entonces agarré, saqué 10 soles del bolsillo, se los di. Era una pulsera con hilo tejido a mano, color amarilla, y las piedras ámbar, ¿no? 3. Entonces me la puse y viajé, me fui a trabajar. Cuando llegué también, adicional al ojo de tigre, mis compañeros del trabajo me hicieron hacer un pago a la tierra, ¿no? Porque me dijeron de que yo era una persona extraña que había llegado y que yo tenía que pedirle permiso a la tierra para trabajar. Entonces, después de eso, como que las cosas fueron mejorando poco a poco, y lo que sí noté es que las piedras que tenía mi pulsera poco a poco se iban oscureciendo, se iban tornando color negruzco, medio sucio, y una a una iban cayendo, ¿no? Cayó primero la de la izquierda, luego la de la derecha, y hasta que quedó la más grande, la del medio. Un día me acuerdo, llevando una emergencia de estas graves, mi pulsera desapareció. No la encontré más. Yo pensé que tal vez me la había quitado en este afán de ponerse los guantes, ¿no? Pero no la encontré más, y bueno, yo quise volver a buscar al señor, ¿no? Para volver a comprarme la pulsera, ¿no? Pero nunca más lo volví a encontrar, ¿no? Y cuando fui a preguntar justamente en el mismo lado donde lo había encontrado, a otras personas que también tenían sus puestos para vender alhajas, me dijeron que no había ningún señor que vendiera, con esas características, que vendiera ese tipo de pulseras. Y bueno, eso es lo que me pasó. Esto me pasó en el 2002 en mi casa en San Miguel. Bueno, para comenzar, esto me ocurrió de día, cosa rara, porque normalmente uno ve o cree ver fantasmas de noche, ¿no? En ese tiempo yo tenía a mis hijas pequeñas, estaba mi esposo vivo. Cuando estaba ya levantada, digamos, tomaba desayuno y me quedaba sola, las chicas en el colegio, sentía yo que alguien me miraba en la esquina de mi cuarto, más o menos, un hombre alto, de bigotes, delgado. Normalmente me miraba y yo pensaba que era
bueno, o que estaba soñando, o que me parecía, trataba de buscarle una explicación, ¿no? Comenzó a ocurrir seguido, siempre de día, como a las 8:30, 9 de la mañana. Me comencé a asustar y le comenté a mi esposo, él no me creyó, me dijo que seguramente yo estaba soñando o que pensaba ver eso, que estaba nerviosa. Luego ya esta persona ya no solo me veía, sino comenzó a acercarse a mí queriendo tocarme las piernas, queriendo coger más allá, ¿no? Y bueno, yo al sentir eso me asusté mucho más. Ya comencé a no querer quedarme sola en mi cuarto a esa hora, me iba a la sala y ya no me pasaba nada, digamos, ¿no? Como seguía ocurriendo, las pocas veces que entraba a mi cuarto, le volví a decir a mi esposo y tampoco me creía, ¿no? Pero ya comenzó esta persona a fastidiar en la noche, abriendo puertas y cerrándolas también, ¿no? Bueno, como al costado de mi cuarto hay un patio que tiene una puerta, comenzó a abrirla y cerrarla una noche y yo lo desperté a mi esposo y le dije, escucha lo que está pasando, ¿no? No me creía hasta que se levantó y vio, ¿no? Vio que la puerta se abría y se cerraba. Bueno, la manija, digamos, no la puerta, la manija. Recién ahí me creyó y le dije, mira, yo no puedo vivir así, me siento muy fastidiada, andaba con miedo, pues, ¿no? Y decidí llamar a un cura amigo, llamé a un sacerdote, fue a mi casa, bendijo la zona, sobre todo mi habitación, la habitación de mis hijas y el patio del fondo, ¿no? Adicional también mi sala y mi comedor, ¿no? Luego de esta bendición yo me quedé un poco más tranquila y ya esperando que pasen los días porque decía, bueno, que Dios me ayude en este momento porque yo sí pasé un momento bien, bien feo y pasó. Esa bendición bastó para que nunca más pasara nada en mi casa. Y eso es todo. Desde hace años estaban casi sido testigo de cientos de historias paranormales. ¿Te gustaría contarnos la tuya? Escríbenos a nuestras redes sociales y sé parte de esta nueva temporada de historias paranormales contadas por sus protagonistas. Esto sucedió en el 2022 en el distrito de Ate, Salamanca. En el 2022 mi tía compró un terreno que en realidad, bueno, tenía una casa de un solo piso, pero lo compró tipo terreno. Y esta casa quedaba mucho más cerca al trabajo de mi mamá que la casa que ella tiene. Por esto mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermano y yo nos mudamos a esta casa. Yo de hecho estaba llegando de un work and travel de Estados Unidos y llegué a esta casa. La verdad, la casa donde están mis papás, yo siento que es mucho más bonita, mucho más amplia. Esta casa solamente tenía un piso y era bastante antigua y un poco feita y no me gustaba tanto, pero en realidad me acomodé súper bien. Tuve mi propio cuarto, entonces me pude acomodar de todas maneras. Aún así, yo cuando llegué a Perú, cuando me establecí en esa casa, estaba pasando por un contexto quizás un tanto complicado en mi vida. Había pasado por un tipo de ruptura amorosa y también estaba con bastantes cursos en la universidad. Para esto, mi universidad en ese entonces era clases virtuales y muy poquitas presenciales. En este entonces yo me quedaba la mayor parte del tiempo en la casa porque las clases eran virtuales y en las noches en realidad empecé a deprimirme bastante. En algún punto, no sé cómo llegó a pasar, pero todas las noches lloraba yo. O sea, no podía dejar de llorar y sentirme mal en las noches en general. Era una sensación de que sentía que el mundo se me caía, que sentía que ya no quería estar simplemente. Entonces me quedaba en las noches usualmente hasta 1, 2, 3 de la mañana despierta, pensando qué iba a ser de mí y así. Y entonces me pasó casi todas las noches que en realidad escuchaba como la casa era solamente de un piso, no había nada arriba, según yo, pero escuchaba pasos tipo tacones y también escuchaba que lloraban. Más era común que escuchaba que daban pasos como tacones, pero en realidad no tanto con los llantos, pero algunas noches sí. Yo al principio pensé que era la única que lo escuchaba, hasta que me percaté que no era solo yo. Era también mi hermano el que experimentaba eso. Y lo comentamos, pero lo dejamos hasta ahí porque no pensamos que fuera algo más. Sin embargo, pasaron días y me empezaron a pasar cosas raras. Por ejemplo,
Yo recuerdo que teníamos una mesa que estaba pegada a la pared y como no nos gustaba prender la luz y apagarla porque nos daba miedo, íbamos con linternas nada más a la cocina, sacábamos lo que necesitábamos y regresábamos al cuarto. Entonces, donde estaba la mesa simplemente íbamos con linternas. Y recuerdo que una noche mi hermano y yo fuimos, habían objetos sobre la mesa. Mi mamá vendía perfumes, cosas de cosmética. Y yo escucho en la mesa cómo algo se traslada de un lugar a otro, porque la mesa era de plástico. Escucho cómo se traslada y cuando señalo con la linterna, puedo ver cómo el objeto estaba en la punta de la mesa. Parecía que estaba por caerse, pero la verdad es que a mí me dio igual, me dio mucho miedo y simplemente saqué no apunté donde estaba la linterna, empujé a mi hermano y nos metimos lo más rápido posible al cuarto. Yo no sé si mi hermano llegó a ver, pero sí llegó a escuchar cómo se movió el objeto. Y al día siguiente simplemente ya no estaba en ese lugar. Éramos 4 personas, ninguno era un niño. Nadie había podido dejar ese objeto en la punta de la mesa. Era un perfume lo que habían dejado en la punta de la mesa. No tenía sentido. Eso fue una vez. Otra vez también sucedió de que volví a escuchar nuevamente los tacones en el piso de arriba, que supuestamente no había nada. Y mi hermano desde su cuarto también lo podía escuchar. Pero en algún punto mi hermano sintió que le jalaron la sábana y le dio miedo, me escribió por mensaje y me dijo, ¿puedo ir a tu cuarto? ¿Estás despierta? Y yo le dije, sí, claro, ven. Y se acostó conmigo y me dijo, oye, ¿tú escuchas lo de los tacones? ¿Sigues escuchándolo? Y le digo, sí, no, siento que no puedo dormir. Y me dice, sí, pero mira, no sé, no creo que haya algo, me dice. No sé, yo tampoco, no creo que haya algo, le digo. ¿O tú crees que haya algo aquí? Y me dice con esa frase como, ¿o crees que haya algo aquí? Y les voy a compartir una foto donde se ve mi cama y una ventana al lado. Bueno, en esa ventana se escuchó un golpe muy seco, simplemente fue un golpe que no podemos explicar, lo escuchamos los dos y simplemente nos quedamos helados. No sabíamos si dormir, si rezar, qué hacer. Simplemente nos miramos a la cara y supimos que había algo ahí y dijimos, ok, ya no hablemos, solamente hay que dormir. Eso pasó un día y yo hasta ese momento no me lo podía creer. O sea, no me podía creer de que pasara algo en esa casa o que hubiera algo más allá. Sin embargo, un día que yo estaba en mis clases virtuales, escuché que mi hermano me llamaba desde su habitación, que de hecho estaba un poco lejos, y primero mencionó mi nombre, dijo, Viviana, ven. Y yo como que desde mi laptop, desde mi escritorio le dije, dime, ¿qué quieres? Ven tú, ¿no? Y él me volvió a repetir, ven, ya era su voz. Y yo le dije, no, ven tú, ¿qué quieres? ¿No? Y en algún punto me volvió a llamar por mi nombre, Viviana, ven. Y fui a su cuarto, fui enojada, porque yo creía que él debía venir si era el que quería algo, pero al final fui yo y no había nadie. Llamé a mi hermano, le consulté, oye, ¿dónde estás? Y me dijo, estoy en la calle, ¿por qué? Y no le dije ahí nada, pero le dije, a ver, compárteme tu ubicación. Y me compartió su ubicación, estaba por la Javier Prado, estaba súper lejos, no estaba en el lugar no estaba en la casa. Yo me quedé helada. De hecho, hasta ahorita me da miedo porque me acuerdo mucho de su voz, o sea, era su voz y simplemente salí de la casa. Me importó poco mi clase virtual, me importó poco todo lo que tenía que hacer. Ese día la pasé fuera de casa y yo creo que desde ahí supe que algo pasaba en esa casa. Hoy en día conecto un poco los puntos y creo que esa tristeza que yo sentía no solo era por el hecho, o sea, no solo lo conecto con el contexto que yo estaba viviendo. Yo creo que responde a muchos factores y en parte yo creería que es un poco la casa. A mí me alegra de todas maneras seguir aquí. Reconozco que a veces me da hasta pena decirlo, pero siento que en ese entonces tenía ideación suicida. Tenía muchas ideas en la cabeza, tenía muchos deseos. De todas maneras me quedé. Me fui de esa casa y en realidad también fui al psicólogo, fui a muchos lugares y mejoraron las cosas. Me parece curioso que esté contando esta historia el día de hoy
que es el Día de la Prevención contra el Suicidio. Septiembre es el mes contra la prevención contra el suicidio. Probablemente este video salga mucho después de este día, pero en realidad mensaje para todos nosotros de que si necesitan ayuda, pídanla. Yo en ese momento, no sé si fue la casa, no sé qué fue, pero sentía que no podía pedir ayuda a nadie. Pero luego de que pude pedir ayuda y que me fui a esa casa, todo cambió, todo mejoró y hoy la vida para mí es muy bonita. Así que sí. Perfecto, Diana, un abrazo, Diana. Esto me pasó en Cineplanet Primavera en junio del 2025. Primero que nada fuimos al cine, mi tío se encargó de comprar las entradas, estábamos en la sala normal, habíamos ingresado. A mí nunca se me da por interrumpir la película para ir a los servicios higiénicos, pero quise ir a los servicios higiénicos y voy sola. Bajo, estábamos en el segundo piso. Bajo, voy al baño y me percato cuando salgo de la sala que no había nadie. No pasaba ni el señor de la basura, o sea, el señor de la limpieza, perdón, no pasaba, no había nadie. Entro a los servicios, pues tampoco había nadie, estaba todo limpio y me meto al primero baño que hay, no sé cómo llamarlo, la primera puerta, pero sentía que me miraban y que venían siguiéndome. Me siento, hago mis necesidades y a lo que yo escucho que la puerta se abre. Y la puerta, como ustedes saben, suena, pues, ¿no? Porque tiene peso. Entonces se abre la puerta y comienzo a escuchar como un niño se comienza como a reír, como a jugar. Yo creí que era una mamá que venía con su hijito, pero no escuchaba a la mamá. Entonces comienzo a escuchar cómo se ríen y cómo específicamente un niño varón se comienza a reír y así, y tira canicas. Yo veo como una canica de las que tiró entra al baño y se queda entre mis pies, o sea, entre mis pies se queda entre mis pies la canica. Yo la agarro con la intención de que pues dársela, ¿no? Al momento que sale. Y yo lo seguía escuchando ahí, o sea, seguía escuchándola afuera, justo al costado donde están los espejos, ahí la seguía escuchando. Termino de hacer mis cosas y cuando quiero salir, o sea, cuando salgo para entregarle la canica me percato que no hay nadie. Hasta el último segundo yo escuché que el niño estaba ahí. Hasta el segundo en que yo abrí la puerta del baño yo escuché que el niño estaba ahí. Pero cuando la abrí no había nadie. Me asusté y yo dije, no, puede que sea mi imaginación, pero estaba con la canica, ¿no? Yo dije, bueno, de seguro el niño se fue antes, entró a alguna sala, ¿no? Lo cual cuando yo salgo no veo, la única sala de arriba creo que es esa y hay otra más. No veo que la puerta haga esto o que esté abierta o esté a punto de cerrarse. No veo nada de eso. Entro a la sala, me quedo con mi tío y le cuento, pues, ¿no? Le cuento, le digo lo que me ha pasado y me cuenta de lo que pasó dicen de que ahí, bueno, él me cuenta de que en el primer piso hay una sala en específico donde justamente un niño, creo que falleció, lamentablemente. Justo en las últimas películas, en el primer piso no habilitan esa sala, o sea, la suelen cerrar. Pero al parecer, no sé, la han cerrado porque han grabado incluso que las taquillas de la primera fila se suelen mover o se suelen reclinar como si alguien estuviera sentado ahí. Entonces por eso la cerraron, para evitar que la gente se asuste, ¿no? A mí me pasó eso y ya después en el segundo intento de ir a los servicios fui con mi tío y ya no me volvió a pasar. No me ha vuelto a pasar en otro cine, pero esa fue como que la experiencia que viví en el cine de Primavera. ¿Quieres pasar Halloween escuchando historias reales de fantasmas? Ese es un plan totalmente diferente. Ven con tus amigos a celebrar la Noche de Brujas escuchando las mejores historias paranormales. Te esperamos este viernes 31 de octubre en el Iguana Rock del Lince. Estaremos junto a Doctor Misterio y la Biblioteca de Merlín. Así es, no te lo puedes perder. Pasaremos una noche llena de terror con regalos y sorteos para las personas que tengan las mejores historias. Puedes comprar ya tus entradas a este número y reservar tu mesa. Capacidad limitada. ¡Los esperamos! Esto me pasó en 1989 en Pueblo Libre. En esos años falleció mi abuela. Vivíamos todos en casa con mis abuelos. Es una casa bastante grande que está cerca a la estación de los bomberos de Sucre, en Pueblo Libre. De hecho, por ahí hay varios parques y nosotros estábamos en una casa frente a
frente a ellos, frente a uno de esos parques. Y como les decía, en esas fechas es que fallece mi abuela. Obviamente todos tristes en casa, vivíamos con mis primos, con mis tíos, con mis tías, un lugar bastante grande, bastante cómodo para estar. Pero cuando mi abuela fallece, mi abuelo entra en una depresión bastante fuerte. Él empieza a irle mal a los negocios, empieza a perder mucho dinero y en general a andar bastante mal de salud también. Estábamos bastante preocupados por ello y justamente es que en esos días tocan la puerta de la casa. Era una mujer bastante alta la que llega. Calculo que aproximadamente mediría 1,85 m, casi 1,90 m, morena, y estaba pidiendo trabajo. Estaba pidiendo un lugar para entrar a trabajar, cama adentro, y en realidad calzó bien porque había que hacer muchas cosas en la casa, se necesitaba bastante ayuda y necesitábamos además sobre todo alguien que vea por mi abuelo. Entonces esta mujer, a quien voy a llamar Dana, prefiero no decir su nombre, empieza a trabajar en la casa y todo bastante bien. Una persona que hacía muy bien su trabajo, cocinaba muy bien, pero lo que más nos gustaba, lo recuerdo como niño pequeño que era, pero lo que nos hacía más felices es que trataba muy bien a mi abuelo. Lo cuidaba bastante, se preocupaba de su salud, no sé, de sus pastillas, de que estuviera bien. Entonces todo estaba bastante bonito esos días por la casa, hasta que empezaron a suceder algunas cosas que nos llamaron la atención, al comienzo inofensivas, como de repente algunos objetos que se caían de un mueble o que aparecían en algún lugar donde no estaban antes, pero que al comienzo solo era eso, nos llamaba un poco la atención. Luego ya empezaron a suceder algunas cosas un poquito más fuertes, como que alguien entraba a un baño, se miraba al espejo y el espejo reventaba, por ejemplo, o que nos tocaban las puertas en las noches. Y siempre 3 golpecitos a la puerta. Uno se levantaba, mis padres se levantaban, abrían la puerta, no había nadie. Y recuerdo también, sobre todo, cuando ya comenzamos a asustarnos, es que mi primo pequeño dormía con mi abuelo desde los días que mi abuela fallecía. Y mi primo siempre nos contaba que al comienzo tocaban la puerta 3 veces. Él se levantaba, corría a la puerta, abría, no había nadie. Parecía algo insignificante. De hecho, parecía una mentira de mi primito. Todos éramos chicos. Incluso una vez él intentó dormir en la alfombra al costado de la puerta para abrir rápidamente apenas tocaran la puerta a ver si alguien más no estaba haciendo una broma. Y tal cual, tocaron 3 veces. Mi primo rápidamente se paró, abrió la puerta y no había nada allá afuera, ¿no? Además de eso, empezaron algunos malos entendidos en la casa, como que supuestamente uno de mis tíos hablaba mal de una de mis tías, o que una de mis tías le robaba, no sé, a mi mamá. Cosas por el estilo que empezó a generar varios desacuerdos, enemistades dentro de la casa, ¿no? Ahí estábamos viviendo 5 primos y estaban viviendo mis 5 tías. Bueno, mis 5 tíos y tías. Y ya las cosas empezaron incluso a romperse, ventanas que reventaban solas y ya nos terminamos de asustar. En algún momento pensamos que era mi abuela que por algún motivo nos estaba fastidiando un poco, pero en algún momento ya la cosa se puso peor cuando mi abuelo despierta un día, fastidiado, sentía un malestar en la espalda, le pregunta a mi primito al costado por qué lo había estado fastidiando durante la noche y cuando mi abuelo se levanta y le muestra la pijama por la espalda a mi primo, él tenía prácticamente 3 cortes, como 3 arañazos en la espalda, que había roto la pijama y tenía toda la espalda ensangrentada, la pijama ensangrentada, la cama ensangrentada. Y eso, lógicamente, no era mi abuela, que era la persona más buena del mundo que conocíamos. Los desacuerdos, los malestares familiares también se fueron a un extremo, porque ya había malos entendidos bastante graves y ya habían relojes que se paraban, la cocina se prendía sola. Entonces recuerdo claramente que yo estaba chiquito, escondido detrás de los sillones y todos mis tíos y mis primos nos reunimos en la sala para conversar qué era lo que estaba pasando. Al final de conversarlo bastante, nos dimos todos cuenta que quien había generado las mentiras, que quien había inventado historias sobre robos y que se llevaba cosas incluso era esta persona, esta mujer que había llegado a la casa que se llamaba Dana. Recuerdo que en ese momento los tíos se pusieron de acuerdo para simplemente decirle que se vaya. Pero en el momento que estábamos en esa reunión y que dijimos vamos a tocarle a Dana al 3er piso la puerta para que se vaya, recuerdo que se apagaron las luces, la casa tembló fuerte, rápido, un par de segundos, las luces regresaron otra vez y la araña de bronce que bajaba desde el techo, bastante grande, ahora en vez de mirar hacia abajo, más bien miraba hacia arriba, como si la hubieran martillado por toda la noche y la hubieran girado, ¿no? Entonces rápidamente relacionamos
todo, incluso los objetos que se caían, los espejos rotos, las lunas reventadas, lo relacionamos con Dana. Y aún así, mis tíos querían obviamente subir a sacarla, si era posible a la fuerza, pero cada vez que se ponían de acuerdo para subir y sacarla, pasaba algo fuerte en la casa. Sillas que se movían, la mesa que se zamaqueaba. Entonces ya todos vivíamos días de miedo y Dana se había encerrado en su cuarto en el tercer piso y no salía. Como empezaron a pasar los días que no salía, pensábamos que en algún momento se iba a morir de hambre y iba a salir por ella misma, ¿no? Pero pasaron días, pasó una semana, pasaron 2 semanas, Dana no salía y lo que escuchábamos eran sus pasos por el techo. Estábamos tan asustados que mi tía, la mayor, lo único que pudo hacer es irse a una capilla cerca de la casa, habló con el primer sacerdote que la recibió, le contó un poco de esto y el sacerdote le dijo, mira, yo no sé nada sobre temas paranormales, por si acaso yo no hago exorcismos, no tengo ni idea de qué hacer en esta situación. Entonces mejor ándate a una iglesia jesuita. Le dio una dirección, se fue a una iglesia jesuita, habló con un padre jesuita y el padre jesuita le dijo, sí, voy a ir a la casa a ver qué pasa. Recuerdo que el padre llegó, era un padre relativamente joven, entró a la casa, caminó por el patio, preguntó dónde estaba Dana, le contamos que estaba arriba encerrada y después de contarle todo lo mismo que yo les estoy contando, el padre dijo, la verdad es que tengo un poco de miedo, voy a pedir que venga alguien más experimentado. Entonces se fue, nos llamó después de unos días, llamó a mi tía y nos dijo que iba a venir un padre que había estado en misiones, que sabía más de esto y que él iba a llegar y que iba a ayudarnos más. Entonces después de unos días llegó un padre ya mayor, me acuerdo que era un abuelo, ¿no? Un adulto mayor, llegó, caminó por la casa, caminó por la sala, subió por la escalera, en la escalera recuerdo claramente que por algún motivo se agarró muy bien de la baranda, como si hubiera sentido algo, pero subió por la escalera, recorrió el segundo piso y dijo, arriba es que está ella guardada, ¿no? Es que está encerrada. Sí, está arriba, padre. Ya no se preocupe. Dentro de un par de días ustedes se van a ir a un hotel, quiero que todos se vayan de la casa y yo voy a llegar con algunos sacerdotes más y yo les voy a solucionar el problema. Entonces me acuerdo que nos fuimos a un hotel o a la casa de otros familiares, de otros tíos, bastante asustados. Esta es la parte que mi tía ya me cuenta porque yo era chiquito y me llevaron rápidamente. Pero mi tía se quedó sola en la casa, un poco muerta de miedo, en el patio, en el primer piso. Ella dice que llegó este sacerdote ya mayor, acompañado de unos 3 o 4 sacerdotes más, algunos de adultos, otros más jóvenes. Me dice que los más jóvenes cargaban unos libros bastante grandes, que ella se sorprendió bastante, pero no leyó de qué cosa era. Y el padre le dijo, sí, este es mi equipo, me va a ayudar, no se preocupe, regrese al día siguiente, regrese usted temprano, y ya va a estar todo solucionado. Entonces, tal cual, mi tía les dejó las llaves, se fue y cuando regresó al día siguiente temprano, ya estaban todos los padres sentados en el patio, como muy cansados, como agotados, en las palabras de mi tía, como si hubieran corrido una maratón. Y el padre le dijo, sí, no se preocupe, ya sacamos a la mujer que estaba acá, ya está todo bien, no va a volver a pasar nada, pueden llegar, pueden regresar, pueden descansar tranquilos. Entonces mi tía les agradeció un montón, les preguntó qué es lo que habían hecho, qué había pasado durante la noche. Lamentablemente el padre no le quiso contar nada, le dijo ya esas cosas no se preocupen, no te podemos decir nada, en fin, no te preocupes, la cosa es que ya todo está bien. Mi tía lo primero que hizo fue subir al tercer piso, entró al cuarto donde se quedaba Dana, estaba impecable, demasiado impecable cuenta ella, como si nunca nadie hubiera estado ahí, totalmente limpio. Después de eso nosotros llegamos y por un buen tiempo ya no pasaron más cosas en la casa, ¿no? Aparentemente lo que se hizo fue una especie de exorcismo, pero eso es un misterio para nosotros aún. Por mucho tiempo no pasó nada, pero siempre hemos tratado de evitar en esa casa de subir por esa escalera que les conté, porque aún después de eso la gente se cae en esa escalera. Es como si subieras y de alguna manera algo te arrastrara hacia abajo, como si algo se hubiera quedado ahí cargado. Y todos usamos la escalera de la lavandería para ir al segundo y al tercer piso. La escalera principal es como si estuviera prohibida. Y de hecho esta es una historia de la cual mi familia no le gusta hablar porque todos se mueren de miedo y el nombre de esta mujer ni siquiera lo pronunciamos porque tenemos miedo de invocarla. Los vecinos dicen que no escucharon nada. Los vecinos del parque, que a veces van al parque a caminar en la noche, tampoco escucharon nada, no sintieron nada. O sea, realmente es un misterio, ¿no? Nunca ella murió, nunca nadie murió tampoco. Ahí está lo que voy a contarles.
Ese es un parque donde siempre han pasado cosas medias raras. Me acuerdo que cuando era niño atropellaban a un montón de mis amiguitos vecinos, accidentes. Llegaban muchos locos, ¿no? Gente mal de salud mental deteriorada y que querían jugar con los niños y cosas así. Después de que pasa esto, algunos años después, yo ya no vivía ahí, uno de mis tíos se enferma, regresa a esta casa que era de mi abuelo para quedarse en uno de los cuartos del primer piso a mejorar de salud porque no podía subir escaleras ni nada. Y ahí llega otra mujer que también dice que quiere ayudar en la casa, pero era una señora ya un poco mayor. Dana era bien joven, o sea, Dana tendría unos 27 años. Pero ya después pasan los años y llega otra mujer, una mujer mayor, un poco más pequeña de altura, ¿no? Que también quiere ayudar en la casa, que no sé cuántos. Y también aparentemente hacía bien su trabajo, pero después mis tíos empezaron a sentir olor medio raro cerca al cuarto. De hecho, se quedó en el mismo cuarto. Y después se dieron cuenta que ella orinaba en botellas y su orina la tiraba por la entradita de su cuarto, como marcando o algo así. Cuando se dieron cuenta de eso, la sacaron y dijo, no me quiero ir, no sé cuántos. Y al final sí, entre hablando y hablando, logró irse. Pero por eso es que en realidad, ya después de estos años, ya casi nadie de mis tíos y tías le interesa ir a esa casa. Hay un tío que sigue viviendo ahí solito con sus hijos, porque en realidad no podría irse a otro lado. Pero, o sea, a mí no me interesa esa casa, ni a mis padres, ni a mis otros tíos, nadie quiere ir para allá. Porque ¿Es en Pueblo Libre? es en Pueblo Libre, sí. ¿Qué parque es? O sea, ahí, ¿Cómo se llama el parque? no me acuerdo, pero de la estación de los bomberos, ¿De Sucre? sí, de Sucre, ahí hay como 3, 4 parques cerquitas, unos para un lado, otros para el otro lado, ¿no? Es en uno de esos parquecitos, ¿no? Sí. Solo sé que la escalera la siguen sin usar. Que nadie quiere usar esa escalera porque todo el mundo se ha caído ahí. O sea, yo recuerdo de chico cuando pasaban estas cosas haberme sacado el ancho. Era como si subieras y algo te jalaras abajo y caías hasta el primer piso. Tanto así que se tuvo que alfombrar toda la sala porque sabíamos que como la gente se caía por algún motivo, era mejor que caigan sobre alfombrita, pues, ¿no? O sea, ahorita ya es medio anecdótico, ¿no? Pero en esos tiempos era tenerle miedo hasta partes de tu casa, ¿no? Sí. La verdad es que normalmente no la cuento, pero... Una peli de terror.